Bueno, Sí, bueno, muy buenas noches con todos. Soy Tania Tamariz, ejecutiva residente de Spa Sport, y la verdad es que estamos muy gustosos de darles la más cordial bienvenida a este segundo webinar de la serie de SPAE Inspira, a la que hemos denominado Construyendo un Agro Más Sostenible. Como ustedes saben, SPAE es la primera escuela de negocios acreditada en Ecuador y con más de 40 años de experiencia formando líderes en el mundo empresarial. Contamos con acreditaciones de clase mundial como la ACSB y GAC PMI, lo que nos posiciona entre las mejores escuelas internacionales de negocios. SPA Inspira es un espacio de aprendizaje y de inspiración que a través del cual nosotros estamos organizando estos webinars en donde acercamos a nuestra comunidad con líderes y expertos nacionales e internacionales que están transformando sus industrias. Nuestro objetivo es entonces compartir ideas de alto impacto que les sirva a ustedes, alumnos y futuros alumnos de nuestra escuela de negocios, para su desarrollo profesional, para que sigan teniendo esta formación académica. El día de hoy tendremos el gusto de presentar el tema La sostenibilidad en el sector arrocero, el rol de los vínculos en la cadena de valor. Y es así que me complace presentar a nuestra instructora el día de hoy, que es María José Wilcatoma. Ella es ingeniera ambiental con una maestría en desarrollo sostenible y economía circular. Cuenta con más de 7 años de experiencia en sostenibilidad. Tiene conocimiento de certificaciones internacionales muy importantes en esta rama que estamos hablando de los agronegocios, como es la Rainforest Alliance, la Global Gap, también Flor Verde, entre otras. Se ha especializado en la gestión de riesgos ambientales y sociales dentro de sectores agroexportadores del Ecuador. Ha trabajado con muchas empresas florícolas, agrícolas, agroexportadoras, así como también ha sido instructora de la formación de equipos comerciales del Banco Guayaquil, brindando además asistencia técnica y capacitación en muchos lugares en la parte de sostenibilidad corporativa y en todo lo relacionado a los estándares ESG. Actualmente es asesora de productores y grupos empresariales en la integración de la sostenibilidad como parte estratégica del negocio, contribuyendo a lo que son las cadenas de valor responsables y generando impactos ambientales, y que asimismo los negocios puedan ser negocios sociales positivos. Sin más preámbulos, permítanme presentarles a María José. María José, tienes toda nuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este webinar, y para mí es un gusto poder conversar y entrar en una charla sobre este tema tan importante del sector, que es aquí el sector arrocero. Vamos a empezar con el tema de la sostenibilidad en el sector arrocero, el rol de los vínculos en la cadena de valor aquí en el Ecuador. Para poder entender un poquito el tema de la relevancia del sector arrocero en nuestro país, la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿el Ecuador es un país arrocero con propósito? Tenemos datos que en el 2019 se registraron alrededor de 261.000 hectáreas de arroz cultivados, donde se encuentran prácticamente la mayor parte en la provincia de Guayas con el 67%, seguido de la provincia de Los Ríos con el 25%, y después seguimos con la provincia de Loja y otras provincias. El arroz representa prácticamente el 1.55% del Producto Interno Bruto de nuestro país, como también hemos exportado alrededor de 6.000 toneladas, lo cual representa el 0,05% de las exportaciones agropecuarias de nuestro país. Adicional a eso, creo que el dato mucho más importante es que representa alrededor del 91% de la producción se destina para consumo interno. Eso quiere decir que el arroz se encuentra prácticamente en nuestras mesas. Y como un dato curioso para todos, que un ecuatoriano promedio consume alrededor de 43 a 50 kilos de arroz al año. Y adicional, que es el cereal de mayor consumo directo y es un producto clave para nuestra canasta básica. Seguido a esto nos hacemos la pregunta: ¿qué podemos hacer para que este sector se mantenga sostenible en el tiempo? Uno de los principales desafíos, varios desafíos, enfrenta hoy el sector arrocero, el cual tenemos entre los principales el desafío ambientales, que es la salinización de suelos.
afectando principalmente lo que son los cuencas de los ríos. Como ustedes evidenciaron en la diapositiva anterior, Guayas es una de las principales provincias que tiene este cultivo. También tenemos el uso intensivo de agroquímicos afectando de manera negativa lo que es el medio ambiente. Desafíos económicos con la alta intermediación. La intermediación que reduce los costos y la rentabilidad para los productores y para todos los miembros de la cadena. Adicional, tenemos los precios nada competitivos que afectan a la sostenibilidad del negocio en sí, como también limitaciones en lo que es en toda la cadena de valor del arroz. La débil asociatividad por la falta de organización entre los productores, como también la escasez de acuerdos, que no se concluyen y llevan a ningún fin mediante el sector productor y el sector industrial. Ahora, identificados los desafíos del sector, podemos identificar puntos críticos, muy focalizados, en la etapa de producción, en la etapa de comercialización y en la etapa de procesamiento. En la etapa de producción tenemos el uso intensivo de agroquímicos y también de recursos hídricos. Como ustedes tienen conocimiento, el uso intensivo de agroquímicos puede causar acidificación como salinización de los suelos. Por consecuente, una posible contaminación a las aguas subterráneas y así a los cuerpos hídricos. En tema del recurso hídrico tenemos una presión del recurso. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día vivimos una crisis climática, la misma que evidencia que cada vez las temporadas de sequía o de verano son muchas más extensas y mucho más largas y mucho más intensas. Y sobre todo eso hace que la disponibilidad de recursos sea cada vez menor. Esto quiere decir que hay una competencia por el recurso, entre lo que es el consumo humano, como también para el agua usada para los cultivos. Adicional, tenemos un punto crítico muy especial que es la alta intermediación en la parte de la comercialización, provocando precios volátiles. La alta intermediación se produce básicamente por las reglas no claras, por los bajos precios que obtiene el productor, como también el tema de que no existe hoy en día, y si existen, son las mesas de negociación poco efectivas, las cuales, en lugar de ser muchas veces esos medios o esas herramientas de construcción, generan mucha más desconfianza entre los actores de la cadena. Quizás hoy en día la alta intermediación también es consecuencia de que no existe un mediador de manera neutral que pueda llegar a acuerdos duraderos entre los sectores. Adicional, tenemos como otro punto crítico en el procesamiento el desaprovechamiento de los residuos. Los residuos en mayor cantidad se encuentran en las piladoras. Alrededor del 20% de lo que es del arroz está en lo que es la cáscara y en el salvado de trigo. Estos desechos son poco aprovechables, ya que estamos perdiendo oportunidades de valor y también oportunidades de tener otra fuente de ingreso para ese eslabón de la cadena, como también generar mayor rentabilidad en la cadena en sí. Alrededor, ¿qué podemos hacer con este tipo de desechos? Es usarlos como subproductos y materias primas para poder ingresarlos a otras cadenas productivas. Un ejemplo es poder usar quizás la cáscara como una fuente de energía limpia mediante la biomasa y obviamente el salvado de el trigo para poder ser usados en harinas fortalecidas o incluso suplementos alimenticios. Dentro de un modelo sostenible del arroz, es fundamental hablar de cómo sería en el pilar ambiental, en el pilar social y en el económico. Dentro del pilar ambiental, un modelo sostenible del sector arrocero sería tener prácticas de adaptación al cambio climático, como por ejemplo el implementar en las unidades productivas buenas prácticas agrícolas, el tener el uso eficiente de recursos, como mencioné, quizás disminuir la dependencia total por agroquímicos, el uso eficiente del recurso hídrico, como también tenemos en el ámbito social. Mejorar la calidad de vida de los agricultores mediante precios mucho más justos, equidad en la cadena de valor y fortalecimiento de capacidades de negociación para los productores y todos los miembros de la cadena, fortalecer la asociatividad, como también garantizar la seguridad alimentaria. Es importante mencionar aquí la seguridad alimentaria, ya que alrededor de 65.000 productores dependen de este sector. Y también, como ustedes vieron, el 91% de la producción del arroz se queda aquí en el país. Como temas de economía, en el pilar económico tenemos mejorar la rentabilidad de los productores, diversificación de los ingresos, como sería en el aprovechamiento de lo que son los residuos en las piladoras para generar nuevas fuentes de ingreso, acceso a nuevos mercados mucho más justos, acceder a financiamientos mucho más verdes o la banca pública, como también la tecnificación, acceder a más tecnología para producir y mejorarlos.
Ahora conversemos un poco sobre la cadena de valor del arroz en el Ecuador. Tenemos los actores principales, que son desde el primer eslabón, que es el más afectado realmente, es los productores hasta el consumidor. Tenemos que pasar el productor, el intermediario, las piladoras, los distribuidores y el consumidor. En cada etapa, el producto se le puede agregar como se le puede quitar valor. Y hay que añadir que cada eslabón tiene diferentes intereses, que muchas veces se generan conflictos entre ellos. Dentro de los vínculos que pueden ejercer en los actores de la cadena, existen los vínculos horizontales y los vínculos verticales. Los vínculos horizontales son aquellos que se generan dentro de los mismos actores del mismo eslabón, es decir, asociaciones de productores, cooperativas de productores, como gremios, los cuales los vínculos horizontales pueden fortalecer y mejoran las capacidades de negociación de los productores, mejorando también su capacidad logística entre ellos, como también acceder a nuevos mercados. Ahora, los vínculos verticales son aquellos que permiten que los actores de los diferentes eslabones puedan interactuar. Ejemplo, la asociación de productores con las piladoras, los productores con los supermercados de manera directa. Los vínculos verticales son escaleras para que nos permita acceder a los diferentes niveles. Hay que mencionar que también al realizar los vínculos verticales, lo que hacemos es reducir los costos de transacciones, como también así realizar y fortalecer el tema logístico entre los diferentes actores de la cadena. Pero, ¿qué hace el fortalecer los vínculos dentro de una cadena de valor? Genera un impacto positivo y de sostenibilidad del negocio. Esto quiere decir que a mayor fortalecimiento de vínculos, podemos facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías entre los actores, promover prácticas sostenibles a lo largo de toda la cadena, no solamente en las unidades productivas, sino también en todos los distribuidores, como también las piladoras. También podemos mejorar la distribución de beneficios entre actores, es decir, una mejor distribución de los beneficios, acceder a mejores mercados y, sobre todo, el bajo costo de nuestras acciones. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, aquí podemos evidenciar cómo una cadena de valor con vínculos muy débiles, y que está en amarillo, tiene mucho menos impacto. Prácticamente no pasan del 40%. En cambio, versus una cadena de valor con vínculos mucho más fuertes genera mayor capacidad de transparencia de conocimiento, distribución distribución de los beneficios, reducción de intermediarios, acceso a muchos mercados más competitivos, como adopción de prácticas más sostenibles. En conclusión, podemos decir que los vínculos hacen que la cadena sea más resiliente frente a crisis climáticas, como también a posibles crisis económicas. Ahora, todo lo que dije anteriormente suena muy bien, pero creo que uno de los principales desafíos que tiene el sector arrocero hoy en día es la ausencia de gobernanza o la falta de gobernanza. La falta de gobernanza quizás sea el principal factor por el cual no existe hoy en día una cohesión al 100% del sector arrocero. Y con ausencia de gobernanza queremos referirnos a la existencia de reglas claras, de normativas, de instituciones públicas como tal que dan un seguimiento como mecanismos de coordinación efectiva para todos los sectores. No solamente para el productor ni para las aspiladoras, sino para todos los actores de la cadena. También hay que mencionar que como consecuencia de la ausencia de gobernanza existe una debilidad asociativa. Esto quiere decir que a pesar de que existen asociaciones de productores, aún así existen asociaciones que no tienen fuerza, que tienen procesos nada transparentes, lo cual produce mucha desconfianza entre los diversos actores de la cadena. Adicional a ello, tenemos falta de mecanismos de comercialización directa. En el momento en que una asociación se ve un poco limitada en temas de recursos, quizás infraestructura y también capacidad gerencial para poder sacar sus productos de manera directa a las piladoras, se ven en la necesidad de tener que depender de los intermediarios, el cual viene a ser su enemigo como también su salvación en ese momento, por así decirlo. Entonces, cuando nos referimos a la ausencia de gobernanza, queremos decir que no debe ser un motivo, sino más bien el hilo que puede unir a los diferentes actores de la cadena para poder hacer que el sector arrocero ya no viva en una constante permanencia de estado crítico, sino más bien que ya no sea fragmentado, sino un solo sector unificado. Entonces, para poder establecer
y fortalecer estos vínculos tenemos como práctica la asociatividad y el cooperativismo. Esto quiere decir el fortalecer todas las asociaciones que existen hoy en día para poder mejorar su capacidad de negociación y también la capacidad de mejorar sus servicios, como también puede ser el acceder a muchos o mejores mercados. También dentro de esta actividad se da la creación de muchas más asociaciones, como también es la creación de los clústeres. En el caso del Ecuador, que hoy en día existe el clúster arrocero. También tenemos como otra estrategia es el acuerdo comerciales justos. Esto se refiere a hacer los contratos mucho más formales entre los productores como las filadoras para poder fortalecer su capacidad de logística, también el tema de bajar los costos de transacciones y como también poder capacitar y tener mayor vínculos y tener mayor acceso a las tecnologías. Tenemos transferencias de tecnología y conocimiento. Esto es algo innovador que podemos establecer y fortalecerlo con la creación de muchas apps tecnológicas. Es decir, un vínculo directo en la creación de conocimiento, tanto a nivel de agricultor como a nivel de las aspiladoras. Hoy en día, el Ministerio de la Agricultura se encuentra desarrollando escuelas de campo, como también tiene capacitaciones. ¿Qué tendríamos como beneficio al fortalecer los vínculos en los actores de la cadena? Tenemos los beneficios esperados. Mayor poder de negociación para los pequeños productores, reducción de costos en las transacciones dentro de la cadena, adaptación mucho más rápida a prácticas sostenibles, no solamente en los productores, sino también en todos los miembros de la cadena. Buenas prácticas de manufactura a nivel de las aspiladoras. Mayor resiliencia frente a crisis económicas y climáticas. Como también parte de beneficios puede ser que se accedan a préstamos verdes a los fundadores internacionales. Aquí podemos ver un modelo de vinculación donde todos los actores pueden ser el productor, la industria, el sistema de las instituciones públicas, la academia y por supuesto nosotros los consumidores. Ok, hablemos de una de las principales iniciativas de sostenibilidad que está viviendo hoy en día nuestro país, el clúster arrocero ecuatoriano. El clúster es una alianza estratégica que se ha creado para poder vincular y articular a todos los miembros del sector arrocero, con la finalidad de poder promover todo lo que es la innovación, la competitividad y las exportaciones del sector. Como un dato importante, el Ecuador hoy en día tiene aproximadamente 39.000 hectáreas de arroz al año, 1.545.000 sacas de arroz producimos, como también 778.000 toneladas métricas de arroz pilado. El clúster arrocero ha desarrollado y se ha articulado de manera conveniente y muy bien en todo lo que son las instituciones públicas. Es la articulación entre el sector privado, los actores de la cadena del arroz, como también el sector público, con el Ministerio de Agricultura, ProEcuador, el Ministerio de Producción, se encuentran desarrollando proyectos como el de la entrega de centros de acopio de envases de triple lavado para sus agricultores, programas de capacitación de buenas prácticas agrícolas, como también mejorar la competitividad del sector mediante charlas y en la ayuda de la selección de insumos, como también de semillas para la producción del arroz. Dentro del clúster arrocero, tenemos la vinculación de alrededor de 65.000 productores, 10 empresas proveedoras de semillas de arroz, alrededor de 40 compañías proveedoras de agroinsumos, como también 711 apiladoras, donde el 83% de estas representan apiladoras medianas y pequeñas, lo cual demuestra que es una vinculación no solamente para grandes empresas, sino también para empresas medianas y pequeñas. Y un número indeterminado de comercializadoras de esta gran. Hablando un poco de la vinculación, de cómo se lleva el tema de relacionar todos los actores de la cadena con las instituciones públicas, tenemos una iniciativa muy bien planteada por parte del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, la FAO, el INAMI y Agrocalidad, donde ellos han desarrollado las mesas técnicas agroclimáticas. Los invito a poder escanear el código QR para que puedan ver qué es lo que estoy refiriéndome con el tema de los boletines agroclimáticos. El boletín agroclimático es una herramienta que está facilitando el Ministerio de Agricultura para los productores de alta incidencia en el Ecuador, que es el arroz, el cacao, el banano. Este boletín por el momento sale de manera trimestral. En este caso les hemos puesto una referencia del boletín que se encuentra hoy en día publicado para el mes de julio a septiembre. Como ustedes pueden ver, el
boletín hace referencia prácticamente a temas agronómicos, parte tecnológica del cultivo, los impactos esperados, tenemos riesgos sanitarios según la temporada, las recomendaciones que nos hace el Ministerio de Agricultura, como también las causas de pérdidas de la superficie. Hay que tener claro que estos boletines agroclimáticos es una medida de adaptación al cambio climático, debido a que disminuye el tema de riesgos físicos para el agricultor, riesgos climáticos, disculpen, para el agricultor. Ahora, como también iniciativa del clúster arrocero, es poder sacar el producto o promover nuevos mercados para la exportación. Hay que mencionar, como dije anteriormente, el consumo nacional es prácticamente del 81 al 91%, se queda aquí en nuestras mesas. Pero el excedente es un excedente exportable, que es prácticamente el 11%. El clúster arrocero ha abierto nuevos mercados, por ejemplo, que los Emiratos Árabes, demostrando un gran interés por nuestro arroz, pero con productos de valor agregado y con innovación. Esto quiere decir los productos que pueden salir incluso del desperdicio de lo que se puede usar como subproductos para una nueva cadena productiva, economía circular, como también productos con certificaciones de sostenibilidad. Pueden ser como de inocuidad alimentaria, hazard de PM, como también de sostenibilidad, como el fair trade, o también el tema de buenas prácticas agrícolas. Dentro de la economía circular, tenemos que alrededor del 43, como el 50% son desechos, se considera el peso original del arroz, que es la cáscara, y se puede convertir en subproductos. Como dato interesante, podemos saber que cerca de la mitad de la materia prima que entra a las filadoras no se aprovecha en su máximo potencial y se puede convertir en un residuo de bajo valor, se debe evitar y se puede también transformar en un problema ambiental. Es decir, que estamos desperdiciando oportunidades tanto para generar una nueva fuente de ingresos como perder el valor del residuo. También vamos a conversar ahorita a continuación sobre las posibles tecnologías sostenibles para cultivar el arroz. El usar la tecnología 4.0 en lo que es en el sector productivo puede mejorar la sostenibilidad y obviamente la optimización de recursos. Tenemos el uso de sensores y drones para poder monitorear de manera real nuestro cultivo, como también identificar posibles plagas. El uso de Big Data e inteligencia predictiva. Esto es para algoritmos que ya se encuentran diseñados para poder determinar la nutrición, como también posibles ataques de plagas. Y para esto tenemos la eficiencia en el uso del agua. Una parte del cultivo el cultivo tradicional del arroz usa alrededor de 1.500 a 5.000 litros por kilo cosechado. Esto puede reducir significativamente si usamos las láminas de agua de manera correcta. Una forma de poder usarla es saber el requerimiento del suelo y de la planta y regar cuando sea posible. En este caso, se puede colocar una lámina delgada de agua, poder esperar que se absorba la planta, como también se evapotranspire de manera natural. Y nuevamente, realizar el proceso. Para poder concluir esta presentación, vamos a llegar a la frase que creo que resume todo esto. El futuro del arroz ecuatoriano se cultiva en equipo. Hemos visto que parte de las debilidades del sector también tenemos muchas oportunidades de mejora, generando vínculos sólidos entre los actores, donde todo sea para generar los beneficios de manera equitativa y justa, como también tener una producción sostenible con recursos naturales, generando ingresos justos para todos y contribuir a la seguridad alimentaria, ya que obviamente tenemos el 91% de esta producción se queda en el país, generando vínculos entre el productor, la industria, comercializadores y también como instituciones públicas. Y para poder concluir, les dejo una pregunta. ¿Qué rol puedes asumir como futuro líder de agronegocios en el tema del sector arrocero? No sé si Magnífica. tienen preguntas.
Magnífica tu presentación, María José. Déjame agradecerte entonces, porque veo que aquí ya están comenzando nuestros participantes a colocar sus preguntas y la verdad es que quisiéramos comenzar con esta primera que nos está haciendo saber que nos des más datos de la economía circular, de cómo es que pueden aprovechar los residuos. Y que nos hables un poquito más en lo que mencionabas de Agricultura 4.0 de los usos de los sensores. Así que comencemos por esa, por favor, María José. Ya, ok. Bueno, como aprovechamiento en economía circular de los posibles desechos que existen en las piladoras, por ejemplo, tenemos la cáscara. La cáscara realmente del arroz es el mayor desecho que se genera en las piladoras. Este desecho puede ser usado como biomasa para producir energía mucho más limpia, como también puede ser usada para camas para los animales, un ejemplo, sustrato para la horticultura. También tenemos el tema de lo que es el salvado de trigo. El salvado de trigo es un sustrato que tiene aceites y minerales. Puede ser incluso usado como un aceite gourmet para la alta cocina, como también alimentos nutracéuticos, es decir, harinas enriquecidas, incluso suplementos dietéticos. Eso por el tema de la economía circular. Ahora por el tema de la agricultura 4.0, sobre el tema de los drones, de verdad, me decían. Sí, de los drones y de los sensores. Ok, bueno, se puede usar un ejemplo, el tema de los drones y los sensores en la agricultura 4.0, primero para monitorar el estado actual de cómo está tu cultivo, como poder también identificar posibles plagas o enfermedades, o inclusive también ver dónde no está llegando el riego. Se puede usar de diferentes formas el uso de drones y también de sensores. Otra pregunta que nos están haciendo, el requerimiento del suelo y la planta. Allí, ¿qué es lo que tendrían que tener en consideración quienes estén teniendo sus cosechas de arroz? Ok, creo que para poder entender qué requerimiento nutricional puede tener la planta, como recomendación sería realizar un análisis de suelo de dónde estamos para poder saber y poder plantear nutricionalmente qué necesita el suelo para que la planta pueda absorber desde ahí sus nutrientes. Un análisis de suelo y hoy en día incluso el ministerio está ayudando con el tema de la selección de las semillas, que obviamente es mucho más viable para garantizando productividad. Magnífico. Y tenemos también aquí a Guido Cuonqui, que nos está hablando acerca de los dos mayores problemas, uso de semillas recicladas y abusos de agroquímicos. No sé si podrías ampliarnos un poquito más, Guido, y también nos estás diciendo de la agricultura 4.0 al servicio de los productores agropecuarios del Ecuador. Si podríamos especificar un poquito mejor la pregunta para María José y con mucho gusto pasamos a contestártela. Por otro lado, Fernando Méndez dice, cuando hablan de agricultura sostenible, específicamente a qué se refieren y si existe algún trabajo con evidencia de éxito. Vamos primero por esa, María José, por favor, cuando estamos refiriéndonos a la agricultura 4.0. Ok, la agricultura 4.0 son herramientas en las cuales el agricultor puede acudir para mejorar. Esto quiere decir, la agricultura 4.0 tiene muchas herramientas que usted puede usarlas para, ya sea para aumentar su productividad, no generar o no sembrar más áreas para aumentar su productividad, sino que con las áreas que usted tiene, aumentar su productividad. Entonces, refiriéndonos a la agricultura sostenible, va de muchas cosas. El término sostenible va desde el término económico, porque tiene que ser un negocio para el agricultor, para poder retornar sus costos de inversión, como también debe ser sostenible con el medio ambiente. Entonces, en la agricultura sostenible, por así decirlo, es usar los recursos de manera eficiente en un mismo sustrato en lo posible, no expandirnos más si es que es necesario y usar productos amigables, también teniendo buenas prácticas agrícolas. Creo que lo principal en una unidad productiva es implementar o tener buenas prácticas agrícolas. Desde ahí empieza el cambio como productor, en el eslabón de productor, claro. Ahí va el otro tema de eslabones depiladoras y así sucesivamente.
Excelente, gracias María José. Aquí ya nos profundizó un poquito más a lo que se refería a Guido Conquí. También él estaba consultándonos sobre el abuso de los agroquímicos y también él se refiere a que cuando hay falta de regeneración de suelos, la agricultura, cómo se puede basar en esto de suelos vivos. Si podríamos profundizar, María José. Creo que el tema de falta de regeneración de suelos también se debe a que no existe un descanso de los lotes. Tiene que haber un descanso de lotes, al menos con leguminosas o con otro cultivo de ciclo corto para poder descansar. Hay que recordar que el suelo es un recurso vivo, es un recurso que no es infinito, es finito y hay que cultivarlo. Obviamente la dependencia de fertilizantes, la dependencia de lo que son agroquímicos afectúa a la microbiota del suelo. Perfecto. Gracias, Dianita Roldán nos dice que ella agradece a la academia por este espacio para el sector arrocero. No tienes de qué agradecernos, Diana. Siempre estamos atentos a lo que está pasando con el sector arrocero y más bien gracias también por esa oferta que nos hace para poder colaborar desde el espacio del clúster arrocero. Para nosotros será un gusto comunicarnos contigo. Te puedo dejar mi correo también o el de María José Castillo para después comunicarnos contigo. Por otro lado, José Luis Brito dice, ¿cómo estamos de manera general frente a nuestros vecinos o competidores directos? Se refiere a países como Colombia y Perú. Ok. Colombia y Perú, la verdad, está utilizando mucho de lo que es la tecnología para el tema de la producción del arroz. Creo que parte de las iniciativas de sostenibilidad, como lo mencioné, de la asociatividad del sector también es el uso de tecnología para la transferencia de conocimientos. Es lo que realmente quizás aquí en el país no hay, no sé, no hay ese medio que hay que fortalecerlo como tal. Hoy en día ya lo estamos viviendo en el tema de la creación del clúster del arroz. Hay mucha vinculación entre los actores. Como ustedes pueden ver, las mesas técnicas agroclimáticas es un paso abismal, como no tienen idea, porque ayuda al productor a que no sume el riesgo por completo. El riesgo climático hoy en día, debido a la crisis climática que estamos sufriendo, el productor es el que se ve más afectado porque él es el que está asumiendo el riesgo total de su lote de producción. Gracias, María José. Ahora, Billy Sánchez nos comenta, nos dice, ¿cómo podríamos solucionar el problema de conectividad en el campo? Hay dispositivos que trabajan solo con tarjetas SIM que tienen una utilidad limitada en zonas con buena señal. ¿Qué nos podías comentar? Yo sé que es un poquito diferente a tu charla, María José, pero ¿qué podrías decirnos? ¿Es eso cierto? Efectivamente, ¿cómo es que están solventando este problema de conectividad? Sí, la verdad, bueno, primero es entendible porque los lotes de producción están lejados, están en la parte rural. Es una problemática que sufre todo agricultor. Realmente parte de la problemática es que primero hay que tratar de migrar a unas plataformas offline donde cuando tengamos conectividad poder subir la información. Esa es una opción. Como otra opción es poder tener de manera autónoma energía. No quiero decir que nos pongamos el poste de luz en la mitad de nuestro cultivo porque no es viable económicamente. Entonces, sería el tener paneles solares eficientes para tener esa conectividad, al menos del Internet, para poder subir la información a las nubes o a las plataformas. Interesante, porque nuestros productores pues siempre están atentos a todos los que son los diferentes tipos de energía y a todos los proyectos que sean de mayor eficiencia, ¿no? Así Bien, es. ahora Jorge Ganán nos dice, ¿conoce alguna experiencia exitosa en la implementación de sistemas agroforestales en el cultivo de arroz, especialmente adaptado a zonas de cuencas bajas? Ok. El tema del sector agroforestal, no he escuchado hoy en día si hay el uso doble, por así decirlo, en un mismo uso del suelo agroforestal. Hoy en día el cultivo o la producción tradicional del arroz en el Ecuador es mediante inundación. Entonces, asumo que en los linderos de los lotes tiene mucho que ver por el tema de evitar la evapotranspiración del cultivo y así usar de manera mucho más eficiente
el recurso hídrico. Puede ser una buena práctica realmente, poder tener árboles alrededor del cultivo y poder reducir el hecho del consumo excesivo del recurso hídrico. Me parece muy interesante lo que dice el compañero. Totalmente, hay que investigar, la verdad, porque me parece totalmente viable. Perfecto, perfecto. Entonces a la pregunta de Jorge, ahora nos vamos con O Flores, dice que si les puedes hablar un poquito acerca de los retos como el gorgojo en el sector arrocero. Ok, sobre el tema del resto del gorgojo. Todo esto se puede reutilizar. Hoy en día la economía circular podemos usarlo también como para reintroducirlo como bioinsumos. También parte de los desechos que salen de nuestras unidades productivas o incluso del tema de los desechos de las piladoras podemos usarlas como bioinsumos. Estos bioinsumos podemos prepararlos en cada una de las unidades productivas y poder reintroducirlos para mejorar la microbiota del suelo. Ustedes saben que después de la temporada de cosecha, el productor toma su tiempo para preparar nuevamente el suelo. Sería una buena idea, incluso una buena práctica agrícola, poder producir estos insumos con nuestros propios desechos de la producción o también de las piladoras y poder reincorporar en el suelo. Perfecto, perfecto. Y finalmente tenemos un apreciado comentario de parte de Enrique Crespín que nos dice la economía circular con el uso de los subproductos no se apreciaría, perdón, no se aprecian a nivel del agricultor. Eso queda más para el industrial. Aparte siempre nos castigan con la compra, con el peso del producto. El agricultor siempre queda muy complicado por muy complicado la venta, ¿no? Muy bien, apreciamos mucho entonces tu comentario. Carlos Robalino dice, ¿quiénes conforman el clúster financiero? ¿Alguien nos podría dar más luces de esto? ¿Cómo se podría ingresar a este clúster? Bueno, no sé, aquí está Dianita, quizás nos pueda compartir ella más información sobre el clúster. Realmente el clúster está conformado primero por el principal objetivo del clúster es integrar a todos los actores de la cadena para poder escucharlos y poder principalmente tener beneficios de manera equitativa justa. Todos los beneficios se lleguen de manera justa, adicional, el poder articular los vínculos. Creo que parte de la que no hay, quizás que estamos realizando una cohesión del sector, es para tener una gobernanza. Y es por eso que hoy el Ministerio de Agricultura y el clúster están tratando de formalizar esa parte de la gobernanza y tener ya reglas muy claras del juego. No sé, en un momento que quizás, Dianita, en una posible webinar, compartirnos realmente lo que hace el clúster de arroceros sería increíble porque es una iniciativa de sostenibilidad muy, muy, muy relevante que hay que escuchar. Y quizás quisiera Por yo tener un supuesto. comentario con Enrique Crespín, el tema del precio del productor y el tema de de las balanzas en las piladoras. Hoy en día, también el Ministerio está autorizando y está haciendo inspecciones en las piladoras. Hoy en día, el Ministerio está sacando, por así decirlo, las listas de las piladoras autorizadas que cumplen con los requerimientos que debe tener una piladora formal. Es decir, balanzas calibradas mediante entes que califican estas balanzas, entes certificadas que dicen, ok, una tonelada es una tonelada, no afecta al productor. Como también tener el tema de los precios del arroz publicados, precios oficiales que emite el ministerio. Entonces, hoy en día el ministerio se encuentra en territorio dándole como quien dice formalidad a las piladoras y descartando quién está formal y quién no está cumpliendo. Entonces, eso también da respaldo al agricultor bastante. Bien, muchas gracias, María José. Por otro lado, aquí nos preguntan sobre que nos puedes facilitar tu opinión con los negocios de subproductos como el tamo y el polvillo. Ya. Hoy el tema de los Emiratos Árabes ha abierto mucho el tema de usar estos subproductos para poder tener ese valor agregado. Parte de estos subproductos es el tema incluso en la cosmética de nosotros las mujeres. Hoy en día existe el tema de polvo de arroz, que es muy comercializado y es muy tendencia para el tema de la cosmética en los países asiáticos. Podemos desarrollar ese tema de insumos de belleza y si es más, si podemos sacar certificaciones, podemos hacer un producto mucho más diferenciado. Certificación orgánica, sería increíble. Imagínense un producto cosmético de certificación orgánica. Y tenemos tanto desecho, tanto residuo que podemos apuntar
quizás con mucho más innovación, con mucho más inversión, a obtener verdaderos productos de los desechos o de los residuos. Fenomenal. Wimper Guerrero nos dice ahora si cuentas con información sobre la cadena de valor y en qué eslabones de la cadena, quizás algún tipo de desbalance en relación al costo-beneficio que tiene cada eslabón en la comercialización del arroz. Hoy en día, como estamos entrando en una etapa de formalización del sector y uniendo, haciendo una cohesión por los actores, realmente el productor es el eslabón que ha sido más afectado. El productor como también el consumidor. Por el tema de los precios que poco a poco se están fijando, poco a poco entra una gobernanza donde existen las reglas de juego mucho más claras, ya no va a haber en un futuro este tema de cuál eslabón es el más débil, cuál es el eslabón el que tiene mayor diferencia. Realmente cuando se busca el tema de los vínculos en los actores de la cadena, debería ser una repartición justa de los beneficios de poder vender un arroz bien producido, bien hecho en una apiladora y todo. Es una repartición equitativa de lo que es el beneficio. No quisiéramos que en un futuro hagamos esta pregunta y decir cuál es el factor o el actor de la cadena más perjudicado, pero realmente eso es lo que se busca a largo plazo. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos muy contentos de tener este webinar, esta conversación con ustedes y que ustedes estén planteando estas interesantes preguntas a nuestra ponente del día de hoy. Agradecerte, María José, pero no queremos que todavía se retiren, queremos más bien decirles que tenemos buenas noticias para ustedes que quieren seguirse formando y en búsqueda de su profesionalización y en búsqueda de siempre estar con los últimos conocimientos de el sector que ustedes manejan. Así que quisiera ahora más bien pasarle la palabra a nuestra directora de la maestría de agronegocios para quienes están buscando más información. Ella es María José Castillo. Bueno, hoy día ha sido la noche de las María José. Ahora le vamos a dar la palabra a María José Castillo, quien es directora de la maestría de agronegocios acá en SPAE. María José cuenta con un PhD en Economía de Alimentos y Recursos de la Universidad de la Florida. Es también docente investigadora de acá de SPOL y durante el año 2009-2010 se desempeñó como asesora de desarrollo rural en el Ministerio de Agricultura. Tiene expertise en temas de gestión de riesgos agrícolas, sostenibilidad, gobernanza, cadenas productivas y desarrollo territorial. Vamos a escuchar entonces qué nos dice María José, qué buenas noticias tiene respecto a todo lo que es la oferta académica que SPAE tiene para ustedes. Adelante, María José. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias, María José, por tu presentación también y la interacción con los participantes. Eh, el tema que tú has presentado, la verdad es que es apasionante porque el sector arrocero tiene muchísimo espacio de mejora, ¿verdad? Justamente todas estas innovaciones que mencionaste son necesarias, pero también algo clave de tu presentación es que no se van a lograr si no se genera una gobernanza fuerte, si no hay unos vínculos claros entre los actores, ¿verdad? Entonces, para lograr esto se quiere conciencia de que es necesario y voluntad, ¿verdad? Pero además, ahí viene nuestra parte en la parte educativa, ¿no es cierto? El desarrollo de las capacidades, de las habilidades de liderazgo, de pensamiento estratégico, de marketing, ¿verdad? De emprendimiento e innovación, son clave para poder dar ese impulso también, ¿no? Y en el sector arrocero creo que hay mucho espacio también para mejorar eso. Entonces, bueno, ahí viene lo que quería presentarles nuestra maestría en agronegocios sostenibles, que justamente nació hace 10 años con este fin de poder llenar ese hueco, por decirlo así, ese espacio en el mercado entre los profesionales ecuatorianos, ¿verdad? En el sector agrícola. Entonces, los objetivos de la maestría son preparar y generar líderes de alto nivel, capaces de desarrollar y dirigir empresas agrícolas y agroindustriales sostenibles que contribuyan a mejorar la competitividad de la agricultura ecuatoriana, adaptándose a las nuevas condiciones del mundo globalizado y posicionándose en los mercados internacionales.
Requisitos, pues ser profesionales con interés en el sector agrícola o agroindustrial, utilizando el término agrícola, pero de una manera más amplia. En realidad ahí está incluido también el sector ganadero, acuícola, forestal, pesca, entre otros, ¿no? Se requiere una experiencia laboral, se espera una experiencia de al menos 2 años y pues seguir el proceso de admisión, ¿no? La maestría dura 18 meses y combina un poco el tema virtual con el presencial, por eso la modalidad está acá como flexible. Los pilares, brevemente presentando un poquito del programa, los pilares de la maestría son la gestión de recursos, tanto financieros como naturales, como humanos, ¿verdad? Recursos de todos esos tipos, la gestión de producto tanto en el mercado como a lo largo de las cadenas de suministro, el direccionamiento estratégico para la toma acertada de decisiones y la perspectiva global para tener esa visión de largo plazo, visión internacional, ¿verdad? Y que es tan importante también, hablando de visión, desarrollar esta visión conjunta de desarrollo, ¿verdad? Hablando del tema de las vinculaciones entre actores. Y bueno, un eje transversal a lo largo de la maestría es justamente el tema de la sostenibilidad. Nuestra propuesta de valor integra el enfoque gerencial, la innovación agroindustrial, la sostenibilidad, por supuesto, en un entorno donde se propicia un networking de alto nivel. El plan de estudios incluye 18 cursos distribuidos a lo largo de 3 periodos académicos, en donde se fortalecen capacidades como las que mencionaba al inicio, ¿no? Liderazgo, manejo de equipos, marketing, finanzas, pensamiento estratégico, innovación, entre otros, ¿no? Además, de manera opcional, pero se cuenta con una oportunidad muy valiosa de participar en una semana internacional en el Zamorano, Honduras, donde se van a adquirir conocimientos adicionales en esa semana y se tiene una interacción intensa y bastante interesante, fortaleciendo el networking a nivel internacional. Pues si desean más información para nuestra maestría, tenemos aquí a nuestra asesora comercial, Catherine Sion, con su correo electrónico y su celular. Se le toman tal vez una captura de pantalla. Y pues tenemos becas interesantes porque deseamos abrir una nueva cohorte en octubre de este año. Tenemos becas, buenas becas y sobre todo un beneficio bastante bueno para quienes deciden inscribir hasta el 20 de septiembre. Así que tomen nota de eso, consulten por favor con nuestra asesora y pues también recordarles lo que se les puso acá en el chat de que bueno, que participen en los siguientes webinars para también ganar una insignia de participación a los que completen al menos tres webinars. Ok, muy bien, eso de mi parte. Muchas gracias, Tania. Gracias, María José. Y bueno, estamos realmente contentos de que hayan sido súper participativos, que nos hayan planteado sus preguntas a nuestra ponente del día de hoy. Así que eso nosotros, María José Castillo y yo, tomamos nota para ver si en algún momento volvemos a organizar ya algo, pero presencial. Todo dependerá y ahí de pronto con el clúster también y desde luego que SPA esté por medio, ¿no? Siempre será un gusto y también para los que estén interesados no solamente en conocer nuevas tecnologías, sino también quizás el financiamiento verde que todos están tratando de conseguir, financiamiento que muchas veces es difícil hasta plantearlo a una institución financiera, es algo que ustedes lo van a aprender acá en nuestra maestría de agronegocios, ¿no? Porque muchas veces se puede tener la idea, se puede contar con el proyecto, podemos tener hasta el inversionista al lado, pero no lo sabemos plantear bien o no sabemos cómo ir a esa institución financiera a venderles nuestra idea. Bueno, no me resta más que agradecerles. Sabemos que la hora es difícil, sin embargo, ustedes han estado atentos y eso nos llena de gusto porque vemos que es un espacio tan participativo como el que tuvimos la semana pasada con el sector bananero también. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias una vez más, María José Wilgatoma, por haber acudido a nuestra solicitud y por haber ayudado también en sus consultas a nuestros participantes en esta noche. Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Muchas gracias, chicos. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Chao, chao.